Llegados a este punto, conviene hacer una reflexión también sobre cómo variaciones en precios y demanda definen la relación entre ciertos bienes. Por ejemplo, el caso de los bienes sustitutivos. Hablamos de bienes sustitutivos cuando variaciones en el precio de un bien provocan cambios en la demanda de otro bien. Es decir, un aumento del precio del bien X provoca un aumento de la demanda del bien Y. En este caso estamos hablando de que son bienes sustitutivos. Para que se vea más claramente, pongamos un ejemplo, como puede ser el caso de las entradas para el cine y las demandas de suscripción a plataformas para ver películas. Si un aumento en el precio de la entrada de cine provoca que se incrementan las suscripciones en las plataformas para ver películas, cuyo precio no ha variado, significará que entre estos dos bienes hay una relación de sustitución. Es decir, cuando sube este bien, aumenta la demanda de otro, cuyo precio no ha variado. Podría ponerse el ejemplo justo a la inversa. Es decir, entre estos dos hay una relación de sustitución. Cambia el precio de uno y varía en el mismo sentido la demanda del otro. Otra posibilidad es que exista una relación de complementariedad. El típico ejemplo que siempre ponemos en este caso son siempre el café y el azúcar, zapatos del pie derecho, zapatos del pie izquierdo. Bueno, pongamos desde el punto de vista de precio y demanda cómo es esta relación. Dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de un bien provoca la bajada de la demanda del otro bien, cuyo precio no hemos tocado. Pongamos el ejemplo con la gasolina, por ejemplo, y la demanda de vehículos a motor. Bueno, pues si resulta que un incremento de la gasolina hace que se vendan menos coches, cuyo precio en principio no hemos tocado, pues entre estos dos hay una relación de complementariedad. ¿Por qué? Porque se consumen juntos, de tal forma que variaciones en el precio de uno de los bienes afectan a la demanda del otro, pero en este caso en sentido contrario. Y la tercera de las opciones que nos quedaría sería cuando, pues en principio, no hay ninguna relación entre variaciones de precio y demanda. En ese caso hablamos que son bienes independientes. Pues no sé, se me ocurre de entrada, pues precio de las manzanas y precio de los pantalones. Bueno, variaciones en el precio de las manzanas no provocan ningún tipo de cambio en la demanda de los vestidos, de los pantalones, ¿no? Pues entonces en esos casos los bienes decimos que son independientes. Un nuevo concepto a introducir en nuestros análisis es qué pasa cuando lo que varía es la renta. Entonces hablamos de la curva renta-consumo, que es, en este caso también la vamos a encontrar determinada como curva de Engel. En este caso vamos a encontrar nuevas elecciones óptimas, pero van a estar basadas no en variaciones de los precios, que van a estar estables, precio del bien X, precio del bien Y no va a cambiar, pero sí va a haber variaciones en la renta que provocarán cambios en las preferencias de consumo, cambios en las curvas de utilidad o curvas de indiferencia, que harán que el consumidor se mueva a una cesta u otra porque ha variado su renta. Bueno, pues pongamos un ejemplo. Supongamos que de partida tenemos una situación donde tenemos una renta determinada, en nuestro ejemplo 10 unidades monetarias, el precio del bien X vale 1 unidad monetaria, el precio del bien Y vale 2 unidades monetarias, y eso hace que, en definitiva, tengamos una cesta óptima, en nuestro ejemplo, la 4, 3, es decir, 4 unidades de X, 3 unidades de Y, y estamos en la curva de utilidad 1. Introducimos un cambio en nuestra renta. En este caso, nuestra renta la duplicamos, pasamos de 10 a 20, es un ejemplo. Si observamos, todo lo demás es igual. Precio del bien X sigue igual, precio del bien Y sigue igual, pero nuestra cesta óptima ahora es otra. En el ejemplo es la 10,5 y estamos en una curva de utilidad más alta, la U2. Y hacemos un tercer cambio. Ahora nuestra renta sube a 30 unidades monetarias. Nuevamente, X e Y no cambian de precio, pero nuestra cesta óptima
es otra distinta y también, en este caso, como nuestra renta se ha incrementado, pues estamos en una curva de utilidad más alta, la U3. Bueno, pues esto representado gráficamente, lo que resulta es que la primera resta presupuestaria que se une en una curva de utilidad en un punto de una cesta óptima determinada, en el primero de los casos, está en ese punto inicial que vemos en la gráfica, que adicionalmente vemos que cuando se produce un cambio de renta, en nuestro ejemplo, ha aumentado la renta, vemos que la resta presupuestaria se desplaza. ¿Hacia dónde se desplaza? Pues como gráficamente se ve muy evidentemente, ha aumentado la renta y la recta presupuestaria se desplaza de forma paralela hacia la derecha, así se desplaza más lejos del origen. Hacemos un tercer cambio de nivel de renta. ¿Y qué sucede? Pues como en este caso ese cambio de nivel de renta es para un incremento nuevamente de esta renta, la recta presupuestaria vuelve a desplazarse nuevamente de forma paralela hacia la derecha, es decir, más arriba, y en cada uno de esos momentos vemos que nos vamos desplazando a nuevas cestas óptimas cada vez más alejadas del punto de origen. Bueno, pues si unimos todos esos puntos, todas esas cestas óptimas que son resultado de esos cambios de niveles de renta con todo lo demás igual, ceteris paribus, P sub x igual, P sub y es igual, lo que tenemos es lo que se denomina la curva renta-consumo, que también la vamos a conocer como curva de Engel. Es decir, cuando tenemos variaciones en los niveles de renta, solo niveles de renta, lo que vamos a tener van a ser desplazamientos paralelos de la recta presupuestaria. Si son de aumento de renta, hacia la derecha, o sea, más lejos. Si son disminuciones de renta, hacia el origen, más hacia la izquierda. De tal forma que cuando son aumentos de renta, las curvas de utilidad que van a resultar son más altas, es decir, de mayor nivel de satisfacción para el consumidor y viceversa en el caso contrario. Bueno, esto lo estudió el estadístico animal que se llamaba Ernst Engel en el siglo XIX y, bueno, identificó la relación que existía entre niveles de renta y niveles de satisfacción. Las curvas de Engel relacionan cantidades óptimas consumidas de un bien y los niveles de renta. Eso es lo que determinan. De tal forma que en este caso nos da lugar a una función que depende de nivel de renta y nos da las cestas óptimas para niveles de precios fijos, sea uno o sea otro el que varíe. En todos los puntos de la curva de demanda renta o curva de Engel se cumplen también los criterios de que son cestas óptimas. Por tanto, si hablamos de curvas de utilidad de funciones de tipo Cobb-Douglas, pues también serán puntos de tangencia entre la función de utilidad y la recta presupuestaria. Es decir, la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios y es un punto que está contenido dentro de el límite que nos determina la recta presupuestaria. ¿Vale? Cuando un bien normal, es decir, un bien normal es aquel en el que al subir el nivel de renta sube la demanda de ese bien, pues tendremos una pendiente positiva. Puede suceder lo contrario, que cuando nuestro nivel de renta sube, demandemos menos de ese bien. Y entonces tendremos un bien que se denomina un bien inferior. Luego, bien normal y bien inferior no dependen de niveles de precio. Bien normal y bien inferior dependen de niveles de renta. Bienes sustitutivos, bienes complementarios, bienes indiferentes, los vamos a ver en función de precios y demanda. Bienes normales y bienes inferiores en función de niveles de renta.